Chicos, tengan todos ustedes un muy buen día. Continuamos con el curso de anatomía y entramos ya a la semana 8 de esta forma virtual de educación y hablamos hoy día del tejido nervioso. Bien, sin más pérdida de tiempo, vamos a hablar de este nuevo tejido. El tejido nervioso, definición, es el que se encarga de la generación y propagación del impulso nervioso. El impulso nervioso es una respuesta a estímulos que van a ser percibidos como sensaciones o como reacciones motoras. Está formado por dos tipos de células, las neuronas y las neuroglias. Recuerda, el tejido nervioso entonces es un tejido altamente especializado. Su función principal es la generación, genera, crea y propaga el impulso nervioso como respuesta siempre a un estímulo. Puede ser un estímulo físico, puede ser un estímulo químico, que va a dar lugar a diferentes sensaciones o va a tener como respuesta una reacción motora. Bien. Ya hemos dicho que el tejido nervioso está formado por dos tipos de células, las neuronas y las neuroglias. ¿No? En esta imagen, por ejemplo, podemos observar a varias neuronas, correcto, dentro del tejido nervioso, asociadas unidas y el impulso nervioso recorriendo a través de ellas. Hablemos de las neuroglias, primeras células que conforman este tejido nervioso. Son células que tienen como función un sostén mecánico y metabólico y también cumplen una función de defensa. No reciben ni transmiten impulsos nerviosos, no están relacionadas con la generación o transmisión del impulso nervioso y se considera que por cada neurona existen 10 neuroglias. Entonces las neuroglias son células de soporte, de sostén, que nutren y defienden a las neuronas. Podemos observar en nuestra imagen un numeroso número de neuroglias, como son por ejemplo la microglia, las oligodendroglias, tenemos por acá los astrocitos, correcto, que están alrededor de neuronas, brindándole soporte, sostén, nutrición y protección. Tipos de neuroglias. ¿Cuáles son los tipos de neuroglias? También llamadas células glías o células gliales. Tenemos, por ejemplo, al oligodendrocito, o también conocido como oligodendroglia. El oligodendrocito u oligodendroglia tiene una función, va a sintetizar mielina en el sistema nervioso central. Es el encargado de formar la mielina en las neuronas del sistema nervioso central, es decir, cerebro, cerebelo, ¿correcto? Esa mielina es una sustancia que va a aislar el impulso nervioso ayudando a su movilización. Tenemos también las microglía. La microglía, por ejemplo, es una neuroglia que se encarga de defensa. Es una célula que deriva de macrófagos, de monocitos circulantes, de monocitos de la sangre, se derivan a macrófagos y este macrófago se especializa en el tejido nervioso y toma el nombre de microglía. Su función es la fagocitosis, son células fagocíticas, van a eliminar mediante la fagocitosis agentes extraños, patógenos que traten de ingresar al tejido nervioso. Tenemos por otro lado células ependimarias. Estas células ependimarias se encargan de hacer fluir un líquido que se encuentra en el sistema nervioso central, el llamado líquido cefalorraquídeo. Estas células ependimarias tapizan unas estructuras llamadas plexos coroideos que fabrican este líquido cefalorraquídeo. Entonces, la célula ependimaria ayuda a que el líquido cefalorraquídeo fluya a través del tejido nervioso. Tenemos también neuroglias llamadas células de Schwann. Las células de Schwann se encargan de sintetizar mielina, función similar a los oligodendrocitos. Pero la mielina que sintetiza la célula de Schwann se encuentra en el sistema nervioso periférico. Recuerda, el sistema nervioso central está protegido por el cráneo, es el encéfalo, mientras que el sistema nervioso periférico se encuentra formado por los nervios que constituyen todas las ramificaciones, esa red de nervios a lo largo de nuestro cuerpo. En esas neuronas de los nervios, sistema nervioso periférico, se encuentran las células de Schwann sintetizando mielina. Y por último tenemos los astrocitos. Los astrocitos son células
que se han especializado. Unas ramificaciones que tienen ellas son llamadas pies chupadores. Estos pies chupadores se encuentran adheridos a pequeños vasos sanguíneos, absorbiendo nutrientes para difundirlos a las neuronas. Entonces, los astrocitos se encargan de la nutrición de la neurona. Toman los nutrientes del vaso sanguíneo y los difunden hacia la neurona. Bien, entonces, tipo de neurolias tenemos los oligodendrocitos o oligodendrolias. Su función, sintetizan mielina en el sistema nervioso central. La microglia es una célula fagocítica, fagocitosis de partículas extrañas, agentes extraños, infecciosos que tratan de ingresar al tejido nervioso. Células epidimarias, cuya función es hacen fluir el líquido cefalorraquídeo en el tejido nervioso. Células de Schwann también sintetizan mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Y los astrocitos, que se encargan de nutrir a la neurona. Ayudan a difundir los nutrientes de los vasos sanguíneos de la sangre hacia la neurona. Esos son los tipos de células glía o neuroglias. Hablemos de neuronas. La neurona es la célula nerviosa altamente especializada. Es la unidad anatómica, fisiológica y genética del tejido nervioso. Es una célula grande, mide de diámetro entre 50 a 150 micrómetros y tiene una característica: no se reproduce. Por su alto grado de especialización, esta célula ha perdido la capacidad de reproducirse. La estructura típica de una neurona es la siguiente, ¿correcto? Como es una célula, tiene un cuerpo soma. Este cuerpo soma, que vemos acá, en su interior presenta un núcleo y todas las estructuras que posee una célula, todos los organelos, ribosomas, mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático. Del cuerpo soma se forman dos tipos de ramificaciones, unas pequeñas y múltiples llamadas dendritas y una larga y única llamada cilindro eje o axón. El cilindro eje o axón está recubierto por una vaina de mielina. La mielina es una sustancia lipídica, es un lípido que aísla al axón y ayuda a la transmisión del impulso nervioso a través de él. La mielina forma ciertas estrangulaciones. Esta vaina de mielina forma ciertas estrangulaciones, a las cuales se les llama nódulos de Ramberg. El axón se puede ramificar y terminar en una estructura llamada teledendrón. En el teledendrón voy a encontrar los botones sinápticos que van a participar en la sinapsis, que más adelante hablaremos de ellas. Entonces, la estructura básica de la neurona es un cuerpo soma, también llamado pericarión, un axón o cilindro eje, dendritas y el teledendrón, que es la terminación del cilindro eje o axón. Tipo de neuronas. Según la estructura tenemos nosotros 4 tipos de neuronas: las unipolares, las bipolares, las pseudopolares y las multipolares. ¿Cuándo una neurona es unipolar? Cuando tiene una sola ramificación, como vemos en la imagen. Una neurona será bipolar cuando tiene 2 ramificaciones y estas son opuestas. Será pseudopolar cuando aparenta tener 2 ramificaciones, pero es solamente una, sino que se ha dividido. A este tipo de neuronas se les conoce como neuronas en forma de T. Y la multipolar son aquellas que tienen numerosas ramificaciones, unas pequeñas llamadas dendritas y una grande denominada cilindro eje o axón. Esos son los 4 tipos de neuronas según su estructura. Sinapsis neuronal es la función principal que cumplen las neuronas. La sinapsis es la unión entre 2 neuronas que permite el paso del impulso nervioso. Se va a llevar a cabo entre 2 tipos de neuronas, una llamada presináptica, que va a conducir el impulso nervioso, y una postsináptica, la que va a recibir el impulso nervioso. Entonces, la neurona presináptica es la que transmite el impulso nervioso y la postsináptica la que recibe el impulso nervioso.
La sinapsis puede ser de tres tipos. Puede ser eléctrica, cuando la corriente eléctrica es parte del es parte del impulso nervioso. La química, cuando la sinapsis se lleva a cabo mediante sustancias llamadas neurotransmisores. Más adelante hablaremos de uno de ellos. O puede ser neuromuscular. Es un tipo de sinapsis química, pero se caracteriza ¿por qué? Porque en esa sinapsis hay una neurona presináptica, pero no hay posináptica. Es decir, la presináptica transmite el impulso nervioso hacia directamente la placa muscular, hacia la fibra muscular. No existe neurona posináptica. De la neurona presináptica el impulso llega directamente al músculo. Bien, acá a la derecha tenemos nosotros un gráfico que me explica la sinapsis, ¿correcto? Me explica la sinapsis. Por ejemplo, acá tenemos la dirección del impulso nervioso que va de izquierda a derecha y dos neuronas que están unidas, ¿no?, a través de la sinapsis. Esta región sináptica es la que nosotros tenemos ampliada en esta imagen superior. Acá tenemos el axón terminal, el botón sináptico del teledendrón, que viene a ser parte de la neurona presináptica, y acá tenemos el botón dendrítico de las dendritas de la neurona posináptica. Bien, este espacio es llamado espacio sináptico, donde va a ser corriente eléctrica la que genera el impulso nervioso o neurotransmisores, sustancias químicas que van a generar la transmisión del impulso nervioso. Recuerda, en la sinapsis neuromuscular no existe neurona posináptica, solo existe la presináptica y esta posináptica es la placa muscular, el músculo o la fibra muscular. Bien, veamos algunos tipos de neurotransmisores. Correcto, neurotransmisores que participan en esta sinapsis. Algunos de los más importantes. La acetilcolina, por ejemplo, es el mayor neurotransmisor que se encuentra en la sinapsis neuronal. Tenemos también, por ejemplo, el ácido gamma-aminobutírico, el GABA. Correcto, el GABA. Es un poderoso neurotransmisor. Es el más frecuente en el sistema nervioso central. Tenemos a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que va a tener una función contraria a la acetilcolina y al GABA. La dopamina inhibe la transmisión del impulso nervioso. Es el neurotransmisor que corta la señal sináptica, mientras que la acetilcolina y el ácido gamma-aminobutírico facilitan la transmisión del impulso nervioso, la dopamina inhibe la transmisión del impulso nervioso. Tenemos a las endorfinas, poderosos neurotransmisores, analgésicos y que inhiben el dolor y inhiben la transmisión del dolor. Esas endorfinas, por ejemplo, son las responsables de que muchas veces hagamos cosas que en estado consciente no lo podemos hacer, ya que las endorfinas inhiben el dolor y hacen que desplegamos una fuerza muy superior a la que comúnmente tenemos. Bien, esos son algunos de los más importantes neurotransmisores que actúan a nivel de la sinapsis en las neuronas. Bien, chicos, es así como le hemos dado una revisión al tejido nervioso. Espero que hayan quedado claras las ideas, claras las definiciones. Y recuerda, dudas sobre la sesión, a la bandeja de mensajes del aula virtual, y cuando hagamos nuestro repaso en la sesión Zoom, ahí debatiremos las ideas y responderemos tus dudas de forma interactiva. Será hasta nuestra sesión de Zoom, chicos, o el próximo video. Cuídense bastante, nos vemos hasta la próxima sesión.